Tardes. Digo, buenas. Digo, tardes buenas. Digo, ¿no les ha pasado que sienten que pierden el control de ustedes mismos? Como en un ataque de nervios. ¿Y no les gustaría en esos momentos poder respirar y volver a tomar las riendas? Bueno, justamente de esa habilidad es de lo que les vengo a hablar. Soy Ivo Givarrucio y voy a hablar sobre la inteligencia emocional. Pero antes que nada, quisiera aclarar una cosita. Muchas personas piensan en la inteligencia como una sola e indivisible, pero esa concepción no podría estar más errada. Actualmente, en el ámbito psicológico, se habla de infinidad de inteligencias. Howard Gardner fue el que introdujo la teoría de las inteligencias múltiples, y él habla de inteligencia lógica matemática, lógica espacial, artística auditiva, hasta 21 inteligencias. Y en esta maraña de inteligencias es donde está el emocional. Pero, ¿y qué es? Bueno, se define como la capacidad que tiene una persona para analizar y discriminar entre las emociones de uno mismo y de los demás, y utilizar esta información para el pensamiento crítico y la acción lógica. Capaz con esta definición te sabe a poco, entonces te lo voy a hacer como Goleman y te lo voy a dividir en 4 grupos de habilidades. Primero, la autoconciencia. Saber qué nos pasa a nosotros mismos, qué emociones sentimos, por qué las sentimos y qué necesidades tenemos para cambiarlas si es que no nos gusta ese estado. Después está el autocontrol. Poder aguantar esas emociones por un momento y decidir cuándo las vamos a liberar. Porque eso también es muy importante. Muchas personas guardan sus emociones, las retienen y nunca las liberan. Y eso daña, en serio, mucho. Después está la conciencia social. Saber que el resto de personas a nuestro alrededor no son robots y también tienen emociones, necesidades que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como para llevarnos bien. Y después está esa capacidad de poder mantener redes de soporte estables, porque alguien nos tiene que mantener en nuestras riendas a veces. No siempre podemos nosotros. Y ahora vos me dirás, ay, pero estas cosas son muy básicas, cualquiera las puede aprender en sus primeros años de vida, y que me estés dando una charla sobre esto, me parece una tontera. Yo te voy a decir, no. Porque hay numerosos estudios que centran a la inteligencia emocional como la clave del éxito en una persona, de la felicidad. Por ejemplo, el hecho a 60 alumnos de Harvard que se vio cómo era su vida desde estudiantes hasta adultos. Y se vio que muchos de ellos, pese a tener un coeficiente intelectual alto, no habían logrado sus grandes metas, no eran de verdad felices. Había algo más que hacía que ciertas personas resaltaran y fueran esas que resplandecen. Pero no quedó claro hasta muchos otros estudios, por ejemplo el hecho a 300 hijos de inmigrantes en Massachusetts. La mayoría de ellos, bueno, un 7%, tenía un coeficiente intelectual mayor a 100, pero había pasado más de 10 años sin trabajar. Y al final, ¿qué fue lo que hacía que esas personas fueran felices? Era la inteligencia emocional, eran esas habilidades de la infancia, relacionarse con las personas, superar decepciones y gestionar el estrés. Básicamente, la inteligencia sirve para todo, como podrán ver, e incluso se ha relacionado con la criminalidad. Las personas que tienen una inteligencia emocional baja y no han generado empatía, tienden al crimen porque no entienden la situación del otro. Y viendo todo esto, viendo la importancia de la inteligencia emocional, se han implementado muchos planes de estudios en países como Estados Unidos y Gran Bretaña. Y como podrán imaginar, funcionaron de maravilla. El bullying disminuía, la atención en clase aumentaba y la facilidad con la que implementaban el resto de inteligencias aumentó. Y yo viendo esto, y quiero que sea la pregunta que se les quede en la mente, dije, bueno, tenemos los métodos para enseñar inteligencia emocional, sabemos que sirve y que es hasta más importante que el coeficiente intelectual. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no tenemos un plan de educación emocional eficiente en la Argentina? Muchas gracias.